En la fiesta de jubilación de mi padre, él tomó la mano de mi hermana. Ella es mi legado. La otra es mi mayor decepción. Mi hermana rió primero. Todos la siguieron. Me levanté, puse un sobresellado junto a su placa, dije, «Feliz jubilación, papá», y salí. 5 minutos después, su grito detuvo la fiesta. El sobre había estado en mi bolso durante 3 semanas antes de que finalmente lo dejara junto a la placa de jubilación de mi padre. 10 minutos antes, él se había parado en el podio de la iglesia, levantando la mano de mi hermana como prueba de que su vida había significado algo. 300 personas le sonreían. Personas que lo habían llamado pastor durante 30 años. Luego miró más allá de mí hacia la sala y dijo, «Ella es mi legado. La otra es mi mayor decepción». Mi hermana rió primero. La sala la siguió. Mi nombre es Dileya Mercer. Tengo 34 años y mi padre había pasado la mayor parte de mi vida evitando mi nombre en público. Así que no lloré. No lo corregí. Caminé hacia el frente, dejé el sobresellado junto a su placa y dije, «Feliz jubilación, papá». Luego me fui. Él lo abrió a solas y antes de que yo llegara a mi auto, sus gritos detuvieron la música, los discursos y cada sonrisa en esa sala. Lo que leyó en esa sola página no comenzó en esa fiesta. Sé cómo suena eso. Una sola hoja de papel, un grito, un hombre desechó frente a la congregación que construyó. ¿Quieren saber qué había dentro? Quédense conmigo. Porque para entender cómo un sobre terminó un ministerio de 30 años, tienen que volver a un pueblo con un lago en Tennessee donde todos conocían a los Mercer. El primer paciente que perdí esa noche fue un hombre que sostuvo mi mano y pronunció mi nombre correctamente. Era un sábado en la sala de emergencias donde he trabajado durante la mayor parte de 12 años. Y el área olía a antiséptico y café quemado. Una mujer entró sin respirar por sí misma. Su esposo 2 pasos detrás de la camilla con su abrigo todavía mal abotonado. Trabajamos en ella durante 40 minutos. Cuando sus números finalmente se estabilizaron y el monitor dejó de gritar, el esposo agarró mi muñeca con ambas manos. La forma en que las personas que se ahogan agarran cualquier cosa sólida. «¿Cuál es tu nombre?», dijo. No era una pregunta. Era un agarre. «Dileya», le dije. «¿Dileya?». Lo dijo 2 veces como si lo estuviera memorizando. «Recordaré tu nombre». Le creí. Los extraños hacen eso. En los peores 10 minutos de sus vidas. Se aferran a la persona que no se inmutó y guardan el nombre de esa persona para siempre. He sido el mundo entero de alguien durante lo que dura una reanimación y vuelvo a ser una extraña. Para cuando se imprimen los papeles. He hecho las paces con eso. Es un trabajo honesto. Me pide que sea firme, y ser firme es la única cosa que sé ser. Conduje a casa un poco después de las 2 de la mañana. Pasando por el agua oscura y los muelles de botes. Pasando por casas que se miran unas a otras al otro lado del lago como vecinos que han estado hablando de ti durante años. En Hendersonville, donde las casas del lago se miran unas a otras a través de Old Hickory. Y todos tienen un banco reservado en una iglesia u otra. Ser la chica Mercer que se fue era el tipo de cosa que la gente mencionaba en el supermercado sin llegar a mirarte a los ojos. Una frase que comenzaba con un «ya sabes», la otra hija del pastor Dale. Y se desvanecía en una mirada. Había aprendido a que no me importara la mirada. Tenía una tarjeta de acceso y un casillero y un nombre cosido en una cinta que significaba algo para las personas que me necesitaban. Allí afuera, en la oscuridad fluorescente, mi nombre significaba manos seguras. El sobre de color crema estaba esperando en la encimera de mi cocina cuando llegué a casa. Apoyado contra el frutero donde mi madre sabía que lo vería. Reconocí su letra en el frente antes de leer una palabra. Diane Mercer escribe sus letras con un pequeño lazo. El mismo lazo que ponía en mi nombre en las bolsas de almuerzo hace toda una vida.
En la época en que todavía escribía mi nombre en las cosas. Adentro había una invitación impresa en papel grueso. Una celebración de jubilación para el pastor Dale Mercer. 30 años de servicio fiel. Y debajo de eso, en letras doradas en relieve que atrapaban la luz cuando las inclinaba. La dedicación del Centro Familiar Mercer. Un nuevo edificio que llevaría nuestro nombre para permanecer en ese campus mucho después de que el hombre se retirara en él. Un edificio entero con nuestro nombre en él. Había oído hablar del edificio de la misma manera que me entero de todo lo que le pasa a mi familia. De forma indirecta, con semanas de retraso, por alguien que asumió que yo ya lo sabía. Una enfermera en mi unidad lo había visto en el boletín de la iglesia y lo mencionó sin pensar. ¿No es tu papá el Mercer por el que están nombrando ese lugar? El Centro Familiar Mercer, una familia nombrada en una pared en oro, y yo era una Mercer. Y nadie había pensado en decirme que se estaba construyendo. Y mucho menos preguntar si la familia me había incluido. Ya sabía la respuesta. La familia en esa pared siempre había tenido exactamente una hija, y no era yo. Pasé mi pulgar por el borde de la tarjeta hasta que la esquina se ablandó y la volví a apoyar contra el frutero y me dije a mí misma que no iba a ir. Luego el teléfono vibró. Un mensaje de voz dejado mientras yo estaba hasta los codos en la emergencia de otra persona. La voz de mi madre, cuidadosa de la forma en que siempre lo es ahora. Como si estuviera leyendo su propia vida de una tarjeta. Dileya, cariño, soy mamá. Sé que las cosas están. Lo sé. Pero la gente se dará cuenta si no estás allí. Solo ven por mí. La gente se dará cuenta si no estás allí. Me senté en mi propia encimera a las 2:30 de la mañana y le di vueltas a esa oración hasta que dejó de sonar como una invitación y comenzó a sonar como lo que era. Una petición para ocupar un asiento, para completar una fotografía. Para estar presente sin ser vista. Debería haberlo borrado. Debería haber trabajado un turno doble ese fin de semana y dejar que la familia se tomara su foto. Sin mí. Me dije a mí misma que no iría. Fue lo primero que recuerdo de ser una Mercer es ser presentada como un mueble. Yo tenía tal vez 7 años. Era un domingo. El santuario todavía era pequeño en ese entonces. Antes del segundo edificio y el estacionamiento y las pantallas. A mi padre le gustaba subir a sus hijas después del himno de cierre. Una mano sobre cada una de nosotras presentando a su familia a la congregación como el argumento final de su propia bondad. Primero volteaba a Bethany hacia la luz. Ella tenía 9 años, era rubia, ya se sentía cómoda frente a una multitud. Esta es Bethany, decía, y su voz se calentaba a un grado completo. La luz de esta casa. Luego su mano se movía a mi hombro, y su voz se volvía plana y rápida. De la forma en que lees una nota al pie. ¿Y esta? Eso era todo. ¿Y esta? La gente sonreía y seguía adelante, y yo me quedaba allí con la mano de mi padre en mi hombro. Sintiéndome como una cosa de la que se le había pedido que diera cuenta. En algún momento de esos años. Aprendí a leer la temperatura de su voz de la forma en que otros niños aprenden su alfabeto. Y aprendí que la mía era fría. Él tenía una palabra para la forma en que el mundo debería ser, orden. Y la usaba como una bendición y una amenaza. Una casa en orden, una familia en orden. Y el orden en nuestra casa significaba Bethany en la luz y yo en la nota al pie. No tenía las palabras para expresarlo en ese entonces. Las tengo ahora. Durante la mayor parte de mi infancia, en el lugar donde se supone que una hija guarda su nombre. Yo era la oración que él nunca terminó. Hubo un desfile de Navidad el año que cumplí 8 años. Bethany fue elegida como el ángel. Por supuesto, ella tenía el cabello para eso, dijo mi padre. Como si los ángeles fueran una cuestión de cabello. Yo quería ser María. Había practicado la única línea en casa durante una semana. En la noche del evento.
La mujer que dirigía el desfile vino a buscarme detrás del escenario y se agachó, avergonzada. Y me explicó que había habido una confusión. Que mi padre le había dicho que yo me sentiría más cómoda ayudando con los más pequeños en la guardería. Yo no había dicho eso. Nunca había dicho eso. Pasé el desfile en una habitación trasera cambiando pañales mientras mi hermana estaba bajo un reflector con un halo de oropel. Y después, mi padre le dijo a ella que había estado radiante y me dijo a mí que la guardería había tenido mucha suerte de tenerme. Lo dijo cálidamente. Esa era la cosa que nunca pude explicarle a nadie. Lo cálido que podía sonar mientras te sacaba del cuadro. Hay un álbum de fotos en el estante inferior del armario del pasillo de mi madre. Encuadernado en tela verde, y cometí el error de abrirlo la semana antes de la fiesta. El primer tercio es de Bethany. Bethany con un día de vida, envuelta y furiosa. El primer baño de Bethany, su primer diente. Su primer paso tambaleante atrapado a mitad de una caída con las manos de mi padre justo entrando en el cuadro para atraparla. Página tras página, fechadas con la letra enlazada de mi madre. Una infancia documentada como evidencia de que alguien la deseaba. Luego estoy yo, y casi no hay nada. Una sola foto del hospital, del tipo genérico que le toman a cada recién nacido. Luego un espacio. Páginas con pequeñas esquinas adhesivas todavía pegadas al papel que no sostienen nada. 4 triángulos negros alrededor de un cuadrado de cartulina ligeramente más brillante donde solía haber una foto, o estaba destinada a estar, y nunca llegó. Pasé un dedo sobre las esquinas vacías. El pegamento se había vuelto quebradizo y se levantaba en los bordes. Me quedé esperando pasar una página y encontrarme a mí misma. Una bebé en el regazo de alguien. Un cumpleaños. Cualquier cosa. Le había preguntado a mi madre sobre eso una vez, años antes, bromeando a medias. ¿Dónde están todas mis fotos de bebé, mamá? Ella se había quedado quieta en el fregadero, con las manos en el agua de lavar los platos. Y dijo algo sobre una inundación en la casa vieja, una caja que se arruinó. Lo sentía mucho. Le había creído. ¿Le crees a tu madre? Fue solo sentada allí con las esquinas vacías y quebradizas bajo mis dedos que entendí que una inundación no elige las fotos de una hija y deja las de la otra intactas. Los bebés son fotografiados. Son fotografiados por personas que no pueden dejar de mirarlos. A menos que en algún lugar de la casa alguien deseara que no hubieran llegado. Cerré el álbum antes de permitirme terminar ese pensamiento. Pero ya se había terminado por sí solo. Incluso mi comienzo faltaba. Hubo una cosa que mi padre sí dejó registrada. Y fue el día más orgulloso de su vida y es la razón por la que algo de esto pudo ser probado en absoluto. Hace 2 años, la iglesia organizó lo que llamaron el Domingo de la Herencia. Un servicio entero sobre raíces y linajes. La familia fundadora mostrada como el ejemplo. La publicidad estaba en todas partes, y allí estaba Bethany, en el centro del escenario. La líder de adoración, y la primogénita del pastor. Escupiendo alegremente en un pequeño tubo para una de esas pruebas de ascendencia mientras las cámaras rodaban. La historia de nuestra familia, la sangre de nuestra familia. Transmitida a la congregación y subida a una base de datos con la que cualquiera podría ser comparado más tarde. Hicieron una tarde de ello. Había una pancarta que decía «Conoce de dónde vienes». Y una mesa en el vestíbulo donde las familias podían registrarse para obtener sus propios kits con descuento. La iglesia se llevaba una comisión, la fe y la genealogía agrupadas como una recaudación de fondos. Los resultados de Bethany regresaron unas semanas después, y los compartió desde el escenario. Encantada, un gráfico circular de donde supuestamente provenían los Mercer. Y la congregación aplaudió por un mapa de un linaje que era, aunque nadie en ese edificio lo sabía, una completa ficción. Vi el vídeo de eso mucho más tarde, después de que lo supe. Y lo que se quedó conmigo no fue el rostro de Bethany.
Fue mi padre parado justo detrás de ella, sonriendo radiantemente ante un gráfico de una ascendencia que no tenía nada que ver con la chica que lo sostenía. Mi padre no quiso hacerlo. Tengo el vídeo. Lo he visto más veces de las que admitiré. Bethany, riendo, sosteniendo el tubo. Mi padre a su lado en el podio, con las manos cruzadas, declinando con una sonrisa que la sala interpretó como humildad. No creo en esas pruebas, dijo. Y luego pronunció con cálida certeza la línea que obtuvo los amenes. Algunas cosas es mejor dejarlas en las manos de Dios. Lo enmarcó como fe. Ahora sé que era miedo. Se paró frente a su propia gente y les dijo que nuestro linaje era nuestro legado. Y no dejaría que un hisopo se acercara a su propia boca. Su hija dejó su sangre registrada esa mañana. Él nunca lo haría. No dejé la iglesia por un escándalo. Me fui porque no quería fingir. Y en nuestra familia, no fingir era el único pecado imperdonable. Sucedió lentamente y luego todo a la vez. El año que cumplí 19 años. Dejé de levantar la mano en los momentos correctos. Hacía preguntas para las que se suponía que ya debía tener las respuestas. Elegí un hospital en lugar de un esposo. Turnos nocturnos en lugar del Ministerio de Mujeres. Una vida que construí con mis propias dos manos sobre la que me habían preparado como un vestido en el que se suponía que debía crecer. Nada de eso fue ruidoso. No quemé nada. Simplemente dejé de actuar. Y mi padre trató el silencio donde solía estar mi actuación como un acto de guerra. Hay una cena en particular que guardo en mi memoria. Mi padre a la cabeza de la mesa cortando la carne, hablando sobre el testimonio de la familia en la comunidad. Como todo lo que hacíamos se reflejaba en la casa. Dije algo sobre mi trabajo. Un paciente, una larga noche, una vida salvada, una cosa normal que una persona dice en una mesa. Dejó el cuchillo de trinchar sobre la mesa. No me miró. En esta familia, le dijo a la sala, no hablamos de eso. Se refería a mi trabajo. Se refería a mi vida. Se refería a mí. Entendí, sentada allí con la comida enfriándose en mi plato, que yo era un tema que la familia había acordado no discutir. Y que todos en la mesa habían firmado el acuerdo excepto yo. Después de eso, cuando me mencionaban en absoluto, era como esa chica, no mi nombre, esa chica. Como si nombrarme pudiera hacerme lo suficientemente real como para tener que lidiar conmigo. Así que me fui. Y aquí está la cosa. Nadie te advierte sobre irte. Te dejan hacerlo. No hubo pelea, ni persecución, ni llamada nocturna rogándome que volviera a casa. La puerta simplemente se cerró detrás de mí silenciosamente, y me quedé en el otro lado. Entendiendo que había tenido un nombre en esa casa, y ellos habían tenido una categoría. Y la categoría era más fácil de sobrellevar. Mi abuela murió, y me enteré por un mensaje de texto grupal. La madre de mi padre. Una mujer suave y parecida al papel que solía deslizarme caramelos de mantequilla y llamarme por mí. Nombre real, falleció un martes. Me enteré de ello el domingo siguiente después del funeral por un primo que asumió que yo ya lo sabía, quien envió una foto de las flores con un pequeño emoticono llorando y las palabras. Tan hermoso. Ojalá hubieras podido estar allí. Me quedé muy quieta y lo leí 3 veces. El reloj de la cocina seguía haciendo tic-tac. Afuera, el perro de un vecino le ladraba a la nada. Y el sonido parecía provenir de muy lejos a través del agua. Llamé a mi madre. Sonó mucho tiempo. No pensamos que quisieras venir, dijo. No pensaste en mí en absoluto, no lo dije. Había dejado de decir cosas así en voz alta años antes. Se habían reunido. Habían guardado luto. Habían bajado a una buena mujer a la tierra y elegido los himnos y recibido la comida. Y en ningún momento de nada de eso había surgido mi nombre como una persona que tal vez quisiera despedirse. La enterraron sin mi nombre en la sala.
Había hecho una especie de paz con todo eso. La paz que haces al decidir dejar de esperar agua de un pozo seco. Cuando mi teléfono sonó en febrero con un número que no reconocí. Casi dejé que fuera al buzón de voz. Estaba entre turnos, todavía en uniforme médico, el microondas zumbando. Pero algo me hizo contestar. Y se escuchó la voz de una mujer. Mayor, cuidadosa con un quiebre en ella como si hubiera ensayado y perdido su lugar. De todos modos, Dileya, no me recordarás. Soy Marlene. Soy la hermana de tu padre. Un respiro. Me fui hace mucho tiempo antes de que realmente me conocieras. Marlene. Tuve que escarbar para encontrar el nombre. Una tía que existía solo como una ausencia. Una mujer borrada de la familia de la forma en que mis fotos de bebé habían sido borradas del álbum. Desaparecida antes de que yo pudiera formar un recuerdo de ella. Hay algo que deberían haberte dicho, dijo. Hace años. Y no puedo ir a esa jubilación y verlos poner el nombre de tu familia en un edificio y no decir nada. No otra vez. Apreté el teléfono. El microondas emitió un pitido y lo dejé estar. Algunas personas dejan una familia para mantener un secreto. Estaba a punto de descubrir que mi tía se había ido porque no podía mantenerlo. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo. No solo escuches, adivina. Siéntate a pensar qué tipo de secreto hace que una mujer se separe de su propia familia durante 30 años y luego regrese la semana de una fiesta de jubilación. Dime en los comentarios qué crees que sabía Marlene. Y hazte la pregunta más difícil. La que yo estaba a punto de pasar 3 semanas viviendo dentro de ella. Si descubrieras que la familia que te borró había estado protegiendo una mentira, ¿qué harías realmente con ella? Sostén eso porque el restaurante donde conocí a mi tía es el último lugar en el que fui una persona que no sabía. Ella ya estaba en la mesa cuando llegué allí. Ambas manos alrededor de un café que no estaba bebiendo. Era un restaurante cerca de la autopista a medio camino entre su ciudad y la mía. Del tipo con menús plastificados y una vitrina de pasteles que zumba. Marlene era mayor de lo que había imaginado. A finales de sus 60 años. Los rasgos de mi padre suavizados y hechos amables. La misma nariz recta. Nada de la frialdad. Había elegido una mesa en la parte trasera frente a la puerta. Cuando me deslicé frente a ella. Me miró durante un largo momento y sus ojos se llenaron de lágrimas y apretó los labios y tomó el control. ¿Te pareces a ella?, dijo. A tu madre cuando era joven. Nos rodeamos mutuamente por un tiempo de la forma en que lo hacen los extraños que comparten sangre. Me preguntó sobre mi trabajo. Le pregunté cuánto tiempo había estado en Tennessee. El café entre sus manos se enfrió y no se dio cuenta. 2 veces se abrió la puerta detrás de mí, la pequeña campana sonando. Y ambas veces sus ojos parpadearon sobre mi hombro y se mantuvieron en la entrada un instante. Demasiado largo antes de volver a mí como si estuviera esperando ser atrapada. Marlene, le dije finalmente, no condujiste 1 hora para hablar sobre mis turnos. Giró su taza un cuarto de vuelta en el platillo. Apretó la mandíbula y luego dijo lo que había venido a decir. Tu padre no es quien esa iglesia cree que es. Nunca lo fue. Y estoy cansada de ser la única fuera de esa familia que tiene que saberlo. La vitrina de pasteles zumbó. Una camarera rellenó una taza 2 mesas más abajo. Me quedé mirando a esta mujer con la nariz de mi padre y una amabilidad que él nunca había tenido. Y esperé. Ella seguía mirando la puerta como si pudiera juzgarla. Necesito empezar antes de ti, dijo. Porque ahí es donde comenzó. ¿Antes de mí? Mi propia voz sonaba extraña. Ni siquiera estaba allí todavía. No, dijo Marlene. No lo estabas. Ese es el punto. Lo contó cuidadosamente en pedazos. La forma en que llevas algo que tienes miedo de dejar caer. Que había habido un tiempo antes de que yo naciera en que el matrimonio casi se desmorona.
Que mi madre había hecho algo por lo que había pasado toda su vida pagando en silencio. Que mi padre había descubierto lo suficiente como para estar seguro de una traición. Y había tomado una decisión al respecto, una decisión fría y deliberada. Y que Marlene había estado lo suficientemente cerca como para verlo tomarla. Y nunca había podido mirar a su hermano de la misma manera desde entonces. Me contó una parte de ello, la parte que la había empujado a irse. Se había quedado con ellos ese verano, ayudando a mi madre, que estaba enferma por el embarazo. Y los había escuchado a los dos a través de una pared una noche. La voz de mi padre, baja y razonable, como se ponía cuando estaba más seguro de tener razón. Diciendo una cosa que un esposo nunca debería decirle a su esposa sobre un hijo. Marlene había empacado su auto a la mañana siguiente. No se enfrentó a él. Simplemente se fue y siguió yéndose durante 34 años porque no confiaba en sí misma para estar en una habitación con él y mantenerse callada. Y mantenerse callada era el primer mandamiento de la familia. Ella no diría la decisión todavía. Cada vez que se acercaba a ella, se detenía, bebía el café frío, comenzaba en un lugar más seguro. No la presioné. Hay personas que puedes notar que se están preparando para decir la peor oración de sus vidas. Y las dejas llegar allí a su propia velocidad. Comenzó antes de que nacieras, dijo de nuevo, casi para sí misma. ¿Y todo lo que te pasó después? La forma en que fue contigo. Nunca se trató realmente de ti en absoluto. Necesitas entender esa parte primero antes del resto, o el resto te romperá mal. No lo entendí. Todavía no. Pero algo en mi pecho se había vuelto frío y seguro de la forma en que lo hace en la sala de emergencias medio segundo antes de que suene un monitor. Cuando tu cuerpo sabe antes de que tu mente lo sepa que algo está a punto de salir muy mal. Antes de mí, algo ya estaba roto. Y yo había pasado 34 años creyendo que yo era la cosa que lo había roto. No me entregó la respuesta esa noche. Me entregó una caja de zapatos. La puso en la mesa entre el azucarero y las servilletas. Una vieja caja de zapatos. El cartón se había ablandado en las esquinas. La tapa se sostenía con una banda elástica que había perdido su elasticidad. Cuando la levanté, era más ligera de lo que parecía. Y la tapa se flexionó bajo mis dedos como si hubiera sido abierta y cerrada 1000 veces. Tu madre escribió estas, dijo Marlene. A lo largo de los años. Me las enviaba porque yo era la única a la que podía. Cartas que no podía decir en voz alta. Su voz se quebró en la última palabra, y dejó que sucediera. Deberías haberlas tenido hace años. Debería haberme asegurado de ello. Sostuve la caja. Adentro, el papel se movió. Léelas cuando estés sola, dijo. No aquí. Y Dileya, cuando termines, llámame. No te quedes sola con él después. Conduje a casa esa noche con la caja abrochada en el asiento del pasajero como si fuera una persona. Y durante todo el camino por la oscura autopista, tuve la extraña sensación de que no conducía sola. Conduje a casa con la voz de mi madre en el asiento del pasajero. En una letra que no había leído en 15 años, diciendo cosas que nunca había podido decirme a la cara. Esperé hasta estar en casa. Hasta que las puertas estuvieran cerradas con llave y la lámpara estuviera encendida. Y luego corté la banda elástica y levanté la tapa y el olor subió primero. Papel viejo, un rastro del cajón de cedro en el que debió haberlas guardado. Vacié la caja sobre la mesa de la cocina y las ordené por las fechas porque el orden era lo que mi padre adoraba y yo necesitaba algo que hacer con mis manos. Las primeras cartas eran casi ordinarias. Mi madre, joven, escribiéndole a su cuñada sobre la nueva iglesia, sobre un bebé con cólicos. Sobre ser la esposa de un pastor en un pueblo que observa. Su caligrafía en esos años era grande y abierta. Podía escucharla en ella. Una versión de ella que nunca había conocido, esperanzada, un poco abrumada, todavía suave. Y luego, en algún lugar de la pila, la caligrafía cambió. Los lazos se volvieron más apretados.
Las líneas presionaban más fuerte en la página. La forma en que escribes cuando estás reprimiendo algo. Las cartas se hicieron más cortas. Una de ellas tenía 3 oraciones de largo, y la leí 4 veces. Y quiero que la escuchen de la forma en que la escuché en su voz, lenta. He hecho una cosa que nunca podré deshacer. Y pasaré mi vida pagando por ello en silencio. Esa era toda la carta. Sin explicación, sin nombre, sin fecha más allá del año. Solo una confesión doblada en un sobre y enviada por correo a la única persona en la tierra en la que confiaba para guardarla. Me senté allí con el papel en la mano y sentí que la cocina se quedaba en silencio a mi alrededor. En algún lugar de esta pila estaba lo que Marlene no pudo decir. Podía sentirlo, una presión detrás de los ojos. Su caligrafía se hacía más pequeña cuanto más se acercaba a la verdad. Leí durante horas. La lámpara hizo un pequeño círculo de luz en la mesa. Y el resto de la casa se oscureció a su alrededor, y no me levanté. Había cartas sobre el miedo cotidiano, el dinero, un niño enfermo. Una congregación que juzgaba a la esposa de un pastor por la pulcritud de su dobladillo. Y luego entrelazadas con las del otro tipo. Una línea aquí, una línea allá. En una, escribió sobre estar despierta junto a un hombre dormido y sentirse como una extraña en su propia. En otra, solo esto en su propia línea. Él mira a la bebé como si estuviera haciendo cálculos matemáticos. No sabía qué bebé. Pensé que lo sabía. Nunca lo nombró directamente. Ni una vez en años de cartas. Esa fue la parte más aterradora. No lo que decía, sino con qué cuidado decía todo alrededor de la cosa en sí. Rodeándola de la forma en que rodeas una herida que no puedes tocar. Mi madre había pasado décadas escribiendo hacia una confesión y deteniéndose a una palabra de distancia cada vez. Y la única razón por la que estaba leyendo algo de eso ahora era que su cuñada había guardado cada página en una caja de zapatos. Como un testigo que guarda pruebas para un juicio que tal vez nunca llegue. Lo encontré, 3 cartas más tarde. La página estaba fechada el año anterior a que naciera Bethany. La mano de mi madre presionó con fuerza. Escribió sobre un hombre, no mi padre, alguien de esos primeros años de la iglesia. Un nombre que no diré porque no merece estar en esta historia. Escribió sobre un error que había cometido y terminó. Escribió sobre tener miedo de una manera que no tenía nada que ver con Dios. Y luego estaba la línea. La leí y la habitación se inclinó, todo se deslizó media pulgada hacia la pared. La leí de nuevo para estar segura de las palabras. Dale nunca debe saber quién es ella. ¿Quién es ella? Me quedé muy quieta. El refrigerador zumbó y el sonido pareció duplicarse para provenir del interior de mis propios oídos. ¿Quién es ella? Una hija que no era de él. Un secreto que mi madre había llevado tanto tiempo que había doblado su caligrafía en un puño. Y que Dios me ayude. Hice lo que probablemente ustedes estén haciendo ahora mismo. Asumí que era yo. La nota al pie. La decepción. La que no tenía fotos de bebé y un padre que no podía decir su nombre. Por supuesto que era yo. Siempre había sido yo de alguna manera. Pensé que finalmente había encontrado la razón de 34 años de frialdad. Que yo era la prueba del error de mi madre, la evidencia viva que mi padre no podía perdonar. Me senté con eso durante mucho tiempo, y casi se sintió como un alivio, finalmente tener un porqué. ¿Quién es ella? Él pensó que ya lo sabía. Y así, por una noche más, también lo pensé yo. Pero había una forma de estar segura. Y lo recordé a las 3 de la mañana mirando al techo. Bethany en un escenario escupiendo en un tubo hace 2 años frente a toda la iglesia. La sangre de Bethany estaba en una base de datos ahora mismo, en este minuto, esperando. Y las bases de datos como esa no solo te dicen tu origen étnico. Encuentran a tus parientes. Le ponen un nombre y un número a exactamente qué parte de una persona compartes.
Me levanté de la cama y pedí una prueba antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Y pagué por el envío urgente. Y luego tomé una decisión más, la que hizo que todo fuera irrefutable. Llamé a Marlene, aunque era la mitad de la noche. Y ella contestó al primer timbre como si hubiera estado esperando. Le pedí que se hiciera la prueba, también. La hermana de mi padre. Porque mi padre nunca en 1000 años me dejaría acercarme a su material genético. Pero no necesitaba el suyo. Necesitaba el de ella. Si yo compartía la cantidad de sangre equivalente a un abuelo con Marlene. Era una merced hasta los huesos. Y si Bethany no compartía nada con ella en absoluto, entonces la hija en el escenario, el legado. La luz de la casa. Marlene entendió antes de que yo terminara de explicar. Escupiré en el tubo, dijo. Independientemente de lo que muestre, mereces saberlo. Terminé de ayudar a esa familia a no mirar. Subí mis datos, registré el kit y esperé para descubrir quién era. Los resultados regresaron un martes por la tarde y los leí de pie en mi cocina y no he sido la misma persona desde entonces. La pantalla no me hizo hacer ningún cálculo matemático. Esa es la cosa que la gente no entiende sobre esos sitios. No te entregan un acertijo. Te entregan un veredicto en palabras claras. Allí estaba el nombre de Bethany en la parte superior de mis coincidencias. Y al lado de él, no la palabra con la que había crecido creyendo, no hermana. Sino 2 palabras que tuve que leer 2 veces. Medio hermana. Medie. Compartíamos una madre. Todos sabían que compartíamos una madre. Lo que significaba que la única cosa que medio podía significar era que no compartíamos un padre. Me desplacé hacia abajo con mi pulgar rígido. Allí estaba Marlene. Tie. Una coincidencia limpia, cercana e inequívoca. La sangre que solo compartes con la hermana de tu padre si tu padre es tu padre. Y luego hice la cosa que el sitio hizo simple. Comprobé si Bethany y Marlene coincidían entre sí. No lo hicieron. No como tía y sobrina, no como nada. 2 extrañas que se habían sentado en las mismas fotos familiares de Navidad durante 37 años. Me quedé de pie en mi cocina y dejé que los 3 hechos se encajaran juntos como una puerta cerrándose. Marlene era mi tía. Marlene no era nada para Bethany, lo que significaba que yo era la hija de mi padre. Su sangre, su única sangre. Y Bethany, el legado, la luz de la casa, la mano que levantaba en cada podio. No llevaba ni una sola célula de él. Él había pasado toda su vida custodiando un linaje. Nunca fue el de ella. Siempre fue solo el mío. Toda mi infancia se reorganizó en el espacio de un respiro. La frialdad no era porque yo fuera el error. Había mirado a sus 2 hijas y había elegido atesorar a la que no era suya y borrar a la que sí lo. Y había estado tan seguro, tan certero, tan justo sobre cuál era cuál. La decepción, resultó ser, era la única sangre que tenía. Llamé a Vera antes de llamar a nadie. Y Vera hizo lo que siempre hace, que es lo contrario de lo que mi familia me enseñó a esperar. Vera ha sido la enfermera a cargo en mi unidad desde que estoy allí. Una mujer corpulenta y sin prisas de casi 60 años que ha enterrado a 2 esposos y ha criado a los hijos de otras personas y es lo más parecido a una familia que construí cuando la mía se quedó en silencio. No me pidió que le explicara por teléfono. Dijo, ven para acá. Hay comida. La gente ya está aquí. Su casa olía a pan de maíz y su cocina estaba llena. Otras 2 enfermeras, un vecino, la sobrina adulta de Vera. La constelación suelta de personas que Vera recoge y alimenta. Entré tarde y deshecha, todavía con la ropa que llevaba puesta cuando mi vida se reorganizó. Y Vera me dio una mirada e hizo 3 cosas sin hacer comentarios. Puso una taza caliente en mis manos. Sacó la silla a su lado, la que había mantenido vacía, y lo dijo como un hecho de la física. No guardamos asientos para personas que a veces importan, dijo. Los guardamos para las personas que importan.
Sostuve la taza. Su calor subió por mis palmas y hacia mis muñecas en los lugares rígidos. Y algo en mi pecho que había estado apretado durante 34 años se soltó media pulgada. Más tarde, antes de comer, la vecina. Una anciana que dirige una pequeña congregación en un local a unas pocas cuadras de distancia. Nada parecido al imperio de mi padre, con 20 sillas plegables y una cafetera. Dijo una bendición sobre la comida. Y en medio de ella, sin ceremonia, agradeció a Dios por las personas en la mesa, y dijo mi nombre. Mi nombre completo, Dileya Mercer, en voz alta en una bendición como si perteneciera allí. Tuve que dejar la taza. Mi mano no estaba lo suficientemente firme para sostenerla. Nadie hizo de eso un momento. La bendición continuó. La comida pasó. Pero me senté allí en una silla prestada en una cocina llena y entendí que había estado hambrienta. De una manera particular durante mucho tiempo. Y que estas personas me habían estado alimentando sin que yo me diera cuenta. Aquí afuera, lejos del edificio con mi nombre encajaba dentro de una bendición. Fue Vera quien dijo la cosa que me hizo cambiar de rumbo 2 noches después en su porche trasero. Yo daba vueltas al asunto. Ahora tenía la prueba. Toda la forma devastadora de ello. Y una parte de mí quería entrar en esa iglesia y detonarlo. Pararme frente a 300 personas y devolverle a mi padre cada año frío con intereses. Se lo dije a Vera tal cual. Escuchó de la forma en que escucha a una familia que decide si retirar la atención médica sin apresurarlos. Cariño, dijo finalmente. Tú trabajas en reanimaciones. Has trabajado en 100 de ellas. Conoces la cosa que a nadie le gusta. Decir en voz alta. Yo sabía a dónde iba. Yo misma se lo había dicho a las familias suavemente 1000 veces. No puedes seguir con la reanimación para siempre. Dijo que en algún momento, si no queda nada por salvar. La cosa más amable y fuerte en la sala es la persona que lo declara finalizado. Que dice que es suficiente, que lo deja ir. Me miró. No puedes reanimar a un hombre que no quiere vivir como tu padre. Dileya. Has estado haciendo compresiones a esa relación desde que tenías 7 años. Miré hacia el patio oscuro. Entonces dejaré de hacer la reanimación, dije. Y el replanteamiento al que le había estado dando vueltas durante semanas finalmente aterrizó. Limpio y frío y casi pacífico. Nunca fue que yo no fuera lo suficientemente buena. Fue que nunca se me había dado un lugar al que pertenecer. Y no puedes ganarte tu entrada a una habitación que estaba cerrada antes de que llegaras. Algunas cosas no las peleas, las dejas ir. Pero todavía no había terminado de saber. Porque Marlene había dicho antes de que nacieras. Y todavía no entendía lo que un hombre le hace a un niño que no ha nacido. Volví a la caja. Encontré las cartas del verano anterior a mi nacimiento y las leí en orden. Y luego llamé a Marlene. Y esta vez, le dije que estaba lista para la parte que no pudo decir en el restaurante. Se quedó en silencio durante un largo momento. Podía escuchar su respiración. ¿Encontraste a Bethany?, dijo. No fue una pregunta. En la prueba, medio hermana, dije. Sé que no es de él. Entonces sabes que tu madre se descarrió una vez hace mucho tiempo y que Bethany fue el resultado. De eso y que tu padre nunca tuvo ni la menor idea. La voz de Marlene era fina ahora, estirada. Esto es lo que no sabes. Tu padre no era un tonto. Unos años más tarde. Cuando el matrimonio iba mal, empezó a sospechar. Estaba seguro de que tu madre había sido infiel. Un respiro. Simplemente se equivocó de momento. Para cuando la sospecha se cristalizó en él. Bethany ya tenía 3 años, ya era su orgullo. Ya era la luz de la casa. Así que cuando fue a buscar el error, se detuvo. Esperé. Mis dedos estaban en la carta de verano y habían comenzado a temblar ligeramente. El papel temblaba contra la mesa. Le echó la culpa al embarazo, dijo Marlene. A ti.
Decidió que tú eras la prueba de ello. La que no debería existir. Sostuve el teléfono. Estaba seguro, dijo Marlene, y su voz se quebró del todo. Dileya, él estaba seguro, solo que sobre la niña equivocada. Conduje a la casa de mi madre esa noche con las cartas y los resultados de las pruebas en una carpeta en el asiento del pasajero, y me senté frente a ella en la mesa de su propia cocina. Y vi desmoronarse a una mujer que había pasado 34 años manteniéndose unida con el silencio. Diane Mercer tiene 63 años ahora. Se ha vuelto suave y canosa y cuidadosa. Mi madre, todos sus bordes lijados por años de ser la esposa de un pastor en un pueblo que observa. Cuando puse la carpeta sobre la mesa, las cartas de su propio puño y letra. La página que decía quién es ella, la miró y luego a mí. Y su rostro hizo algo que nunca le había visto hacer. Se derrumbó. No la acusé. Solo le pedí que me dijera la verdad finalmente, toda. Y aquí es donde tengo que ir más despacio. Quiero que lo tengan con exactitud. Puso ambas manos planas sobre la mesa como para estudiar la habitación, y habló muy en silencio. El verano en que estaba embarazada de ti, dijo. Tu padre vino a mí. Se había convencido a sí mismo de que no eras de él. Y me pidió que lo terminara. La cocina se quedó muy silenciosa. Me dijo que lo terminara. Mi madre dijo, le dije que no. Me miró y las lágrimas cayeron sin ningún sonido en absoluto. Sabía que era suya, dijo. Siempre lo supe. No había nadie más que tu padre para entonces. Eso había quedado años atrás. ¿Sabía? Que era suya y sabía que él lo tenía al revés y tomé una decisión. Dejé que cargaras con su error. Para que no recayera sobre tu hermana porque la verdad lo habría terminado todo. La iglesia, esta familia. Toda la vida de Bethany. Así que dejé que fuera frío con la niña equivocada. Dejé que fueras tú. Durante 34 años, había entrado de pie. Me encontré agarrando el borde de la mesa, mis nudillos blancos contra la madera. El suelo no estaba del todo donde lo había dejado. Mi madre había luchado por mi vida cuando yo no era más que una posibilidad a la que se negó a renunciar. Y luego había pasado el resto de esa vida entregándome a él para mantener a salvo al resto de ellos. Ambas cosas eran ciertas. Esa fue la parte que quitó el aire de la habitación. Me conservó y luego me entregó la culpa. No le grité. No tenía la fuerza para hacerlo. Me volví a sentar y nos quedamos en esa mesa mucho tiempo mientras la luz desaparecía de las ventanas. Dos mujeres y una carpeta llena de una mentira. Y en algún lugar de ese silencio entendí que ahora lo tenía todo, la forma completa. La única cosa que quedaba por decidir era qué iba a hacer con ello. Me fui a casa e hice el sobre. No fue dramático. Imprimí el resumen de parentesco. La página que decía medio hermana, la página que decía tía, las líneas limpias y frías del mismo. Y agregué una sola hoja, 3 oraciones de mi propio puño y letra, y lo sellé. No escribí una acusación. Escribí la verdad llanamente, de la forma en que él me enseñó a valorar la verdad pura. Justo hasta que le costó algo. Esa misma semana, Marlene condujo hasta aquí y me dio una cosa más. Mi madre se lo había pedido. Era un plato para cacerolas. Pesado, viejo, blanco con un desportillado en el borde. El que mi madre había llevado a 100 comidas compartidas de la iglesia. Quería que tuvieras algo que fuera de ella, dijo Marlene. Y lo presionó en mis manos como si pesara muchísimo. Puse el plato en el estante de mi cocina. Puse el sobresellado en mi bolso. Y luego lo llevé durante 3 semanas. Lo llevé a todas partes. Ese sobre, la verdad. Cerrado en el bolso sobre mi hombro mientras trabajaba y compraba comestibles y me acostaba. Despierta. Y genuinamente no sabía qué iba a hacer con él. Una vez, en un turno de noche. Lo saqué en la sala de descanso y lo sostuve bajo la luz fluorescente y leí mis propias 3
Oraciones nuevamente. Y una colega me preguntó si eran buenas o malas noticias, y le dije que aún no lo había decidido. Y ella se rió como si yo hubiera hecho una broma. Volvió al bolso. Lo llevé a través de una reanimación en la que el paciente no sobrevivió y un amanecer sobre él. Estacionamiento y 2 de las llamadas no respondidas de mi madre. Un veredicto sellado descansando contra mi cadera esperando a que me convirtiera en el tipo de persona que pudiera destruirlo o dejarlo, entregárselo, quemarlo, enviarlo por correo. No decir nada y dejar que toda la mentira podrida y hermosa se mantuviera en su nuevo edificio para siempre. Le dije a Vera que ni siquiera sabía si se lo daría. Llévalo contigo, dijo. Sabrás si es momento de dejarlo. Lo llevé durante 3 semanas, todavía insegura. El centro familiar Mercer olía a pintura fresca y lirios. Y había 300 personas allí para amar a un hombre, y una silla cerca del fondo sin nombre en ella. ¿Qué es donde me habían puesto? Era un sábado por la tarde de abril. El nuevo edificio brillaba. La placa de mi padre estaba en un caballete en el frente junto al podio. De latón sobre madera oscura, su rostro de perfil. 30 años de servicio fiel. Caminaría hacia ese caballete más tarde. Aún no lo sabía, sentada al fondo con un vaso sudoroso en la mano. Pero ya había memorizado exactamente dónde estaba la placa. Mi madre se sentó cerca del frente. Bethany estaba en todas partes a la vez, radiante. Trabajando en la sala en la que nació para trabajar, sus propios hijos en algún lugar bajo sus pies. Entré tarde a propósito y tomé el asiento en el borde y un camarero que pasaba con una bandeja puso un vaso de té helado en mi mano sin mirarme del todo y lo sostuve. Observé la sala de la forma en que observo una sala de espera. Leyéndola sin ser parte de ella. Bethany se movía a través de ella como si la hubieran programado exactamente para esto. Una mano en cada hombro, riendo en los momentos adecuados. Sus 2 hijos zigzagueando entre las sillas plegables con sus buenas ropas. Los nietos de mi padre. Me detuve en la palabra. Pasaron corriendo junto a mí lo suficientemente cerca como para tocarlos. Y pensé con una extraña y fría claridad que ni uno de ellos llevaba una sola gota de la sangre que toda esta tarde estaba construida para celebrar. Y que mi padre iría a su tumba, meciendo a esos niños en su rodilla como su línea, su legado. Su prueba. Mi madre llevaba un vestido azul, con las manos cruzadas en el regazo. Y no se dio la vuelta para buscarme, aunque sabía que ella sabía exactamente dónde estaba yo. Me había pedido que viniera. Me había necesitado en la sala y no podía arriesgarse a ser vista necesitándolo. Entendí eso ahora de una manera que no había entendido en febrero. Había pasado toda su vida arreglándose para que nadie pudiera ver lo que estaba protegiendo. Una mujer mayor a la que reconocí a medias del coro de hace décadas se detuvo junto a mi silla al pasar. Me miró un segundo más de lo que lo haría un extraño. Eres la otra chica Mercer, dijo suavemente. No de manera descortés, luego más bajo, casi para sí misma. Siempre pensé que tú eras la amable. Siguió adelante antes de que yo pudiera responder. El vaso sudó en mi mano, el frío corriendo entre mis dedos y goteando en mi rodilla. Y nunca lo levanté para beber. Sostuve un vaso que nunca bebería. Me había prometido a mí misma que mantendría la calma. Y entonces mi padre se puso de pie para hablar. Se veía bien allí arriba, descansado, seguro, amado. Agradeció a Dios y a los ancianos y al comité de construcción. Habló sobre el legado, su palabra favorita, solo superada por orden. Sobre lo que un hombre deja atrás, sobre la sangre y la fidelidad y la casa que había construido. Y luego se agachó y tomó la mano de Bethany y la subió a su lado hacia la luz de la forma en que lo había hecho 1000 veces. Y sostuvo su mano en alto para que toda la sala pudiera verla. Para esto fue todo, dijo, sonriéndoles. Miró a Bethany como si fuera la prueba de toda su vida. Luego sus ojos se movieron, me encontraron en el borde de la sala.
Y pasaron de largo sobre mí como si yo fuera una corriente de aire de una puerta abierta. Ella es mi legado, dijo. La otra es mi mayor decepción. Bethany rió primero, una risa brillante, descuidada y condicionada. Ni siquiera escuchó la crueldad en ella. Había sido criada para encontrar encantadoras sus pullas, y su risa le dio permiso a la sala. Y la sala lo tomó. 300 personas rieron, de manera cálida y fácil, de la pequeña broma del pastor sobre su otra hija. El sonido vino hacia mí como agua llenando una habitación, elevándose más allá de mis rodillas. Mi pecho, mi garganta. Me senté muy recta en mi silla sin nombre y dejé que se cerrara sobre mí. Acababa de llamar a la hija que no era de su sangre su legado. Lo tenía exacta y catastróficamente al revés. Y él era el único hombre en Tennessee que no lo sabía. Las risas continuaron unos segundos de más y luego se desvanecieron y el programa continuó. Alguien se levantó a cantar. Me senté allí durante lo que pareció una hora y probablemente fueron 10 minutos. El sobre era un peso pequeño y duro contra mi cadera mientras un equipo de adoración tocaba y la gente se secaba los ojos ante la belleza de todo aquello. Me obligué a sentarme y soportarlo. Una adolescente cantó algo acerca de ser conocido por el nombre y la ironía ni siquiera dolió ya. Simplemente se quedó ahí, cierta e inútil. Vi a mi padre aceptar una fotografía enmarcada de los ancianos. Lo vi reírse de algo que Bethany le susurró. Relajado y seguro. Un hombre en la cima de una vida que había ido exactamente de la forma en que la había construido. Para que fuera. Nadie en esa sala sabría jamás lo que había hecho. A esa conclusión seguía llegando. Los años fríos, las oraciones inacabadas, las fotografías perdidas. El funeral del que me había enterado por mensaje de texto. Todo eso sería doblado silenciosamente en la historia de un gran hombre y su hija difícil. Y el edificio se mantendría y el nombre significaría lo que él decidiera que significaría. Pensé en la mujer del coro. Siempre pensé que tú eras la amable. Pensé en un plato para cacerolas en el estante de mi cocina y en un árbol de ciclamor que aún no había plantado y en una silla que se había mantenido caliente para mí en una cocina al otro lado de la ciudad. Pensé en mi madre diciendo que no renunciaría a mí y luego renunciando a mí de todos modos todos los días durante 34 años. Y sentí el sobre contra mi cadera, pequeño y paciente. Y en esos 10 minutos, dejé de esperar. Esa es la única forma en que puedo describirlo. 3 semanas de no saber colapsaron en una sola y limpia certeza. De la misma forma en que sucede junto a la cama del paciente cuando la familia finalmente deja de pedirte que hagas más. Me levanté. La sala lo sintió. Las cabezas giraron. Se podía ver cómo se inclinaban hacia ello. Toda la congregación sintiendo una escena. La decepción levantándose finalmente. Querían fuego. Querían que la hija equivocada hiciera un sonido. Caminé por el pasillo central con mi mano alrededor del sobre en mi bolso. Mis tacones ruidosos en el piso nuevo, hacia el silencio que se abrió frente a mí. Todos esperaban fuego. Yo traje silencio. No miré al podio. Caminé hacia el caballete donde su placa estaba bajo la luz, y saqué el sobresellado de mi bolso. Y lo puse en el pequeño estante junto al latón, cuadrado y blanco y definitivo. Luego lo miré y dije las únicas palabras que había planeado: feliz jubilación, papá. Fue la última vez que lo llamaría así. Le devolví la palabra al salir por la puerta: papá. Y sentí que me abandonaba. Y después de eso, él fue el pastor Mercer, el título que había elegido en lugar de mí. El nombre que llevaba el edificio. Me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo, pasando por el rostro consternado de mi madre. Pasando por Bethany congelada a mitad de su resplandor. Pasando por 300 personas que no tenían idea de lo que acababan de presenciar y nunca lo sabrían. No por mí. No di un portazo. Simplemente usé la puerta. El estacionamiento estaba brillante y ordinario.
Y yo estaba tal vez a 40 pies de mi auto cuando el sonido salió del edificio detrás de mí. Había escuchado a la gente hacer sonidos terribles. Es parte del trabajo. El sonido que hizo mi padre no era uno para el que tuviera un nombre. Atravesó las puertas y cruzó el estacionamiento y me detuvo donde estaba, con las llaves en la mano. Y cortó la música a mitad de una nota y los discursos a mitad de una palabra. Y tengo que imaginar que cada sonrisa en esa sala. Lo había abierto a solas. Me enteré de los detalles más tarde. La forma en que te enteras de cualquier cosa sobre una familia que ha dejado de hablarte. De segunda mano y en fragmentos. Se había hecho a un lado del escenario con el extraño sobre blanco que su hija había dejado y sus palabras aún flotando en el aire y lo había abierto de un tirón esperando no sé qué. Una acusación, una súplica, algo que pudiera manejar. En cambio, leyó en palabras claras en una página impresa que la hija que acababa de llamar su legado no compartía sangre con su propia hermana. Y la hija a la que acababa de llamar su mayor decepción era la única hija que había engendrado. El hombre que no dejaba que un hisopo se acercara a su boca finalmente leyó la prueba. Y gritó. No me di la vuelta. Abrí mi auto. Mis manos estaban firmes. El grito continuó detrás de mí y entré y le cerré la puerta. 30 años de sermones. Un grito es lo que conservaron. La confesión salió a la luz aproximadamente una semana después y fue la última crueldad y la última misericordia de todo el asunto. Y vino de su propia mano. Cuando un hombre se jubila, empacan su estudio. Y durante el empaque, me enteré de esto por Marlene, quien lo supo por mi madre. Encontraron una carta en un cajón cerrado de su escritorio. No enviada, nunca enviada. Doblada y vuelta a doblar. Los pliegues suaves. De la forma en que las peores cartas de mi madre eran suaves. La había escrito hacía años y la guardó donde nadie la leería jamás. Lo cual es su propio tipo de confesión. En ella, mi padre admitió que durante mucho tiempo había sospechado que mi madre tenía una aventura. Admitió que creía que una de sus hijas no era suya. Y admitió que había elegido deliberadamente no averiguar nunca con certeza porque la certeza podría costarle la familia y la iglesia y el nombre. Escribió que había decidido vivir con la sospecha en lugar de probarla. Escribió una sola línea. Es el hombre entero en una sola oración. Si me equivoco, que Dios me perdone. Prefiero estar equivocado en silencio que arruinado en la verdad. Él la tenía. La respuesta, la forma de saber qué hija era suya, y eligió no mirar durante 34 años. Porque mirar era un riesgo para su nombre. Y dejó que una niña cargara con el costo de su cobardía todo el tiempo. Había sido más cruel de lo que yo sabía. Y más débil de lo que nadie en esa congregación podría haber imaginado. El pilar estaba hueco, y él lo había sabido, y había escondido la prueba en un cajón. Y construyó un edificio sobre él. Bethany es la que le dijo a mi madre que ahora entendía. Ella dijo una cosa cuando todo salió a la luz y mi madre se lo repitió a Marlene y Marlene me lo repitió a mí. Bethany nunca hizo nada malo excepto ser amada por el hombre equivocado. Él dejó que yo fuera la mentira. Dijo que su cobardía firmó la confesión. Él nunca habló. Yo ya me había ido para todo eso. Ese fue el punto al final. Me aparté. Me enteré de las consecuencias, de que la dedicación siguió adelante pero en silencio. El nombre en el edificio repentinamente más pesado de lo que nadie quería levantar. Que la congregación que había reído tan fácilmente había dejado de reír. La máscara de mi padre había caído frente a las personas exactas de las que dependía. Y había caído por su propia mano, su propio grito, su propia carta. No por nada de lo que yo dije en un micrófono. Los fragmentos me llegaron durante las semanas siguientes de forma indirecta. La forma en que siempre lo hacen. Que los ancianos le habían pedido a mi padre que se apartara de la transición en silencio.
Que la celebración de sus 30 años se había convertido en algo de lo que la iglesia ya no sabía muy bien cómo hablar. Que las letras doradas en el nuevo edificio habían adquirido un peso que nadie había anticipado. Un nombre que ahora planteaba una pregunta en lugar de responderla. Que mi madre se había mudado a la habitación de invitados. Que Bethany había dejado de liderar la adoración, no porque alguien la obligara, sino porque no podía pararse frente a esa congregación como la hija del pastor. Cuando ya no sabía lo que significaba esa oración. Nada de eso fue ruidoso al final. Fue lo contrario a ruidoso. Fue la deconstrucción lenta y silenciosa de una historia que había tardado 30 años en construirse. Y yo no había levantado ni una mano para empujarla. Simplemente había dejado de sostenerla. Mi teléfono se llenó esa noche y al día siguiente. Mensajes de voz, mensajes de texto, mi madre 2 veces. No escuché la mayoría de ellos. Conducía a casa por un camino oscuro con las ventanas entreabiertas y la radio baja. Y en algún lugar pasando el lago. Se me ocurrió que había pasado toda mi vida esperando a que ese hombre me reclamara. Y que finalmente y por completo, había dejado de hacerlo. Él protegió un nombre toda su vida. Yo simplemente dejé de cargarlo por él. Su final fue ruidoso. El mío fue un camino tranquilo. Unas semanas más tarde, en una suave noche de primavera. Estaba de vuelta en la cocina llena de Vera y alguien a quien no había conocido extendió la mano al otro lado de la mesa y estrechó la mía. No creo que nos hayamos conocido, dijo. ¿Cuál es tu nombre? Dileya Mercer, dije. Inclinó la cabeza, ubicándolo. Mercer, como el nuevo centro en Hendersonville. Miré la taza caliente en mi otra mano, el vapor saliendo de ella. El calor en mi palma donde semanas atrás había habido un vaso frío que nunca bebería. Mercer como yo, dije, y luego con calma, con certeza en una voz que no tembló en absoluto. No como él. Ya no. Mi madre llama a veces ahora. No siempre contesto, y cuando lo hago, no hablamos de él. Hablamos de cosas pequeñas. El clima, una receta, el árbol de ciclamor. No es perdón exactamente. Son 2 personas que se lastimaron gravemente aprendiendo a estar en la misma oración nuevamente. Lentamente, sin fingir, la oración es simple. Me dio la vida y luego la pasó protegiendo a todos menos a mí. Y ambas son mi madre, y he dejado de necesitar que sea solo una de ellas. Si te has quedado conmigo hasta aquí, ya sabes que esta historia nunca se trató realmente de un grito o un sobre. Se trataba de un nombre y de quién puede decidir lo que significa. Así que antes de contarles la última parte, quiero escuchar la suya. Si alguna vez has tenido que dejar de esperar a ser reclamado por personas que nunca iban a reclamarte. Si alguna vez tuviste que salir de una habitación para finalmente pertenecerte a ti mismo. Cuéntamelo en los comentarios. Los leo. Y si algo de esto llegó a algo en ti, suscríbete y mantente cerca. Somos más de los que pensarías, y nos encontramos en lugares como ese. Hay un pequeño árbol de ciclamor en la esquina de mi patio. Ahora, yo misma lo puse en la tierra esa misma primavera, la noche después de la cocina. La tierra estaba fría y oscura, y se metió debajo de mis uñas. Y me arrodillé allí y acomodé las raíces en la nueva tierra. Y la presioné hacia abajo con ambas manos. Y el sol de primavera era cálido en la parte posterior de mi cuello. El mismo cuello que se había enfriado cada domingo de mi infancia bajo la voz plana de mi padre. Vera me dio el arbolito. Por supuesto que lo hizo. Ella había aparecido una noche con el envuelto en arpillera en la caja de su camioneta y dijo: cada casa necesita algo que sobreviva a las personas que te lastiman. Y luego me ayudó a cavar el hoyo y se fue a casa sin hacer un discurso al respecto. Nunca volví a ese edificio. Nunca lo haré. Pueden quedarse con el nombre en él. Un nombre en una pared es solo pintura. Él pasó toda su vida decidiendo quién pertenecía y quién no. Quién obtenía un lugar en la luz y quién obtenía la nota al pie.
Y se equivocó de la única manera que finalmente importó. Dejé de esperar a que él me nombrara. Me planté a mí misma donde ya crecía.